Hola, ¿qué tal, Femlovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en corto, sin tanto rollo. Es la número 192 de este 5 de marzo del 2025. Yo soy Aide Serrano y estoy muy contenta de saludarte a través de la señal de Maya FM en el 103.5 que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la señal de CIPSE, TVCUN y del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, así como a mis amigas y amigos de los medios de comunicación, Click Noticias, Verdades, Quintana Roo, Pulso Sur y Mujer Total, Chetumal. Ya sabes que puedes ver todos los programas anteriores de Feminismos en corto sin tanto rollo en YouTube. Me va a encantar que visites la página, pero que también me dejes tus comentarios acerca de estos temas que siguen siendo polémicos, a veces poco comprendidos, pero bueno, todas y todos tenemos una opinión generalmente acerca pues de qué es el feminismo, qué es el machismo, si los roles, los estereotipos nos van bien o nos sentimos cómodas o en realidad nos juegan en contra. Por supuesto, todos estos contenidos en corto, sin tanto rollo. También saludo a quienes nos están escuchando todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1, en Playa del Carmen, sábados igualmente, 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9 en Cancún, sábados a las 10 de la mañana. Nos escuchamos en Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM en Felipe Carrillo Puerto, los domingos a las 11 de la mañana en la capital de Quintana Roo en el 860 de AM en Chetumal, e igualmente Chetumal FM los domingos a las 11 de la mañana en el 100.9. Bueno, aquí seguimos compartiendo contigo temas que te invitan a la reflexión, pero sobre todo a fortalecer, a construir un pensamiento crítico para clarificar sobre estos temas como el machismo, la perspectiva de género, por supuesto, todo con el propósito de contribuir a una comunidad, a una sociedad más igualitaria, sobre todo más pacífica, con menos violencia hacia las niñas, niños y adolescentes. Bueno, hoy en la entrevista estelar en Feminismos en corto sin tanto rollo, conversé con Mónica Huicho, quien es aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien nos explica cómo estas próximas elecciones, la reforma judicial, cómo se realizarán, por supuesto, por primera vez en México, en este ejercicio democrático histórico para nuestro país. Y en las efemérides feministas, bueno, hoy vamos a hablar bastante acerca del 8 de marzo, que es la fecha en que el mundo conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos. Se hizo oficial en 1975 por las Naciones Unidas. Y bueno, también este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es el día de los defensores de los vidrios, de los aparadores, de los monumentos y de las calles. Te comparto mi reflexión acerca de esta efeméride, de este día tan importante, sobre todo un día de movilizaciones, de marchas donde las mujeres tomamos las calles. Esto es Feminismos en corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Aunque el Día Internacional de la Mujer conmemora una lucha mundial y cotidiana por la igualdad de derechos, sus raíces surgen en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Por entonces, en un contexto histórico signado por la industrialización y sin ley que las ampare, las mujeres eran comúnmente explotadas. El 8 de marzo de 1857, las trabajadoras textiles de Nueva York se unieron en huelga para exigir mejoras salariales y denunciar inhumanas condiciones laborales. En respuesta, la policía reprimió brutalmente y detuvo a las manifestantes. 2 años más tarde, las trabajadoras textiles de Nueva York conformaban su propio sindicato. El 8 de marzo de 1908, miles de mujeres volvieron a las calles neoyorquinas para exigir mejoras salariales, reducción de la jornada laboral, derecho al voto y el cese de la explotación infantil.
Ese mismo año, el Partido Socialista de América proclamaba el último domingo de febrero como Día Nacional de la Mujer. En 1910, las organizaciones socialistas del mundo se reunieron en Copenhague para proclamar el Día Internacional de la Mujer. Lo hicieron en conmemoración de la huelga de las trabajadoras textiles de Nueva York y del movimiento por los derechos de la mujer. El primer Día Internacional de la Mujer fue celebrado el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. El 25 de marzo de 1911, en plena lucha del movimiento feminista, una tragedia dejó en evidencia la perversa precarización laboral de las trabajadoras textiles. Ese día, el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York se cobró la vida de 129 mujeres. Las víctimas, mayormente inmigrantes jóvenes, quedaron atrapadas por la clausura de todas las puertas de salida. En honor a la primera huelga de mujeres y en conmemoración de las víctimas del incendio de Nueva York, en 1977, la ONU proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Hoy, la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos no cesa. Según el consenso, faltan aún 170 años para cerrar la brecha entre los derechos del hombre y la mujer a nivel mundial. A la luz de los hechos, el trabajo de los movimientos feministas del mundo cobra renovada vigencia cada día. Bueno, este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres de la Mujer o Día Internacional de la Mujer, es un día de reivindicaciones y es necesario recordar la importancia de la historia de los derechos políticos, sociales, económicos de las mujeres y niñas que seguimos luchando por un mundo igualitario, libre de violencia y discriminación. Bueno, hay una fotografía con un cartel que dice: no somos histéricas, somos históricas. Esta frase se ve en muchas ocasiones en las marchas. Y bueno, pues durante siglos las mujeres de cada época y de diversos países han luchado e insistido por sus derechos. Por ejemplo, igualdad laboral, igualdad salarial, derecho al voto y a mejores condiciones de vida que les permitan participar en la sociedad, la economía, la política y en todos los ámbitos en pie de igualdad con el hombre. Por ello, cada 8 de marzo se conmemora en el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos, el cual se hizo oficial en 1975 por las Naciones Unidas. El Día Internacional de la Mujer encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que, especialmente en Europa, comenzaban a alzar la voz por una vida digna. Si quieres saber más acerca de estos acontecimientos, bueno, hay mucha información en internet, pero sobre todo, pues lee lo que se va a publicar durante estos días, escucha podcast, también puedes ver videos, hay redes sociales donde numerosas mujeres están compartiendo acerca de esta efeméride. Bueno, bien dicen que quien no conoce su historia, pues está condenada a repetirla, por lo que es necesario recordar que este día no debe ser un símbolo de festejo, sino un recordatorio de cada una de las mujeres que han levantado la voz a lo largo de la historia por ellas y las niñas y las mujeres de nuevas generaciones. Asimismo, es importante reconocer el trabajo diario de las nuevas voces que en pleno siglo XXI buscan visibilizar las condiciones de vida de las mujeres en su diversidad y sus contextos sociales. Cada 8 de marzo es indispensable reivindicar la lucha de todas las mujeres que han soñado y que hoy siguen construyendo países diferentes, tomando en cuenta que su valentía nos recuerda que otro mundo es posible si retomamos las demandas históricas que han retrasado la participación de las mujeres en los diferentes espacios educativos, económicos, sociales, culturales y políticos. Hay que escuchar y hacer valer sus voces
experiencias y aportaciones. Esto significa derribar las barreras que impiden el ejercicio de sus derechos y con ello erradicar cualquier tipo de violencia y discriminación en su contra. Y bueno, ¿por qué seguir luchando en México? Bueno, pues en México hay al menos 10 feminicidios al día. Cada día, imagínate, 10 asesinatos de mujeres con violencia. La sobrecarga de trabajo de las mujeres es 4 veces más que la de los hombres. La tasa de participación económica de las mujeres es del 44% sobre el 76% de los hombres. Este 8 de marzo reflexionemos y entre todas, todos y todes, construyamos juntas y juntos un camino hacia la igualdad basado en los derechos humanos y la eliminación de los estereotipos y roles de género y, por supuesto, cada uno de los prejuicios que dividen a la sociedad. Estamos en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Continuamos. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tiene muchos significados. Es un día que no llega a ser propiamente una efeméride en sentido estricto, pero es un día en el que se habla de los derechos de las mujeres en los medios de comunicación, se hacen anuncios de reformas o de ventajas para las mujeres. Y en los últimos años ha tenido un sentido comercial parecido al del Día de las Madres o el Día de San Valentín, en que se felicita a las mujeres y se le dan regalos. En algunos restaurantes se dan flores. No es posible decir si esto está bien o mal. Creo que de lo que se trata es de darnos cuenta de estos múltiples significados que tiene el Día de la Mujer y de proponer algunos que tengan que ver más con mejorar la situación de las mujeres en la sociedad. ¿Existe cierta discusión sobre los orígenes de la celebración? ¿A qué se debe? El 8 de marzo tiene sus orígenes en el movimiento socialista de las mujeres trabajadoras. Se empezó a celebrar en los Estados Unidos y también casi paralelamente en Europa por iniciativa de también el movimiento socialista de las mujeres trabajadoras que tenían condiciones muy difíciles y que al mismo tiempo estaban reclamando derechos iguales en el trabajo, incluso el derecho al voto. Más adelante se volvió una fecha muy importante, sobre todo en los países del bloque socialista, donde incluso fue un día feriado oficial. Y aquí es donde se habló equivocadamente de que el origen de esta fecha era un accidente laboral en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, en 1857, y que se cumplirían 50 años en 1907. De hecho, esto no es tal. Sí hubo un accidente muy serio de mujeres trabajadoras de la industria textil en Nueva York, en el que fallecieron trabajadoras inmigrantes. Este accidente ocurrió unos años después de las primeras veces que se celebró este Día de la Mujer o Día de la Mujer Trabajadora. Y esta efeméride falsa, podríamos llamarla, tiene que ver quizá con el hecho de que el día estaba asociado mucho con los países del bloque socialista y que hubo algunos grupos de mujeres que quisieron encontrar un origen en el movimiento de mujeres trabajadoras en Estados Unidos, y como para desasociarlo de la importancia que tenía esta fecha en los países socialistas. También la Organización de las Naciones Unidas comenzó a promover la celebración de este Día Internacional de la Mujer desde 1975. Entonces, esto ha hecho que se
impulse el día con temas distintos. ¿Cuál es la historia del 8 de marzo en México? El 8 de marzo se celebró en organizaciones de mujeres comunistas, por iniciativa de organizaciones de mujeres comunistas, sobre todo en sindicatos, en los años 20 y 30, no de manera muy regular ni con grandes celebraciones oficiales. Algunos sindicatos sí le daban mucha importancia con esta énfasis en las mujeres trabajadoras. Volvió a cobrar importancia a partir de 1975. En 1975 se efectuó la Conferencia de las Naciones Unidas en México. Y en 1978, ya estamos hablando de historia mucho más reciente, las activistas del feminismo recogieron esta fecha, la hicieron propia para hablar de los temas del nuevo feminismo, que eran la maternidad voluntaria, el derecho de las mujeres a ejercer su sexualidad libremente y la crítica a la discriminación en muchas instancias, sobre todo en sindicatos. Hubo mucha importancia este 8 de marzo. ¿Qué importancia tiene actualmente el Día Internacional de la Mujer? El Día Internacional de la Mujer es la fecha, si bien no es propiamente una efeméride porque no hay un acontecimiento que haya sucedido un 8 de marzo y que eso lo estemos recordando. Es el día en que se visibilizan los reclamos de las mujeres, que son variados en los distintos países, que son variados en las distintas esferas de la sociedad. Por ejemplo, pienso que en el medio académico en Estados Unidos, ya no solo el 8 de marzo, sino todo el mes de marzo es el mes para dar a conocer los libros y publicaciones de historia de las mujeres y de otras disciplinas. En México es cuando se anuncian reformas. La mayor parte de las instituciones públicas hacen alguna ceremonia, alguna conmemoración, y es el día que se habla del tema que propone las Naciones Unidas. En este año es igualdad para hombres y mujeres, y es como un espacio muy flexible que oscila desde lo comercial hasta las demandas de mujeres trabajadoras y de reclamos de igualdad de las mujeres. ¿En el Colegio de México se va a organizar algún evento en torno a esa fecha? En el Colegio de México se va a llevar a cabo un congreso los días 5 y 6 de marzo que se titula Los estudios de género, avances en la equidad. Es un evento internacional con participación de China, Alemania y México. La entrada es libre y habrá traducción. Bueno, y cada 8 de marzo, es decir, cada Día Internacional de la Mujer, es también el Día de los Defensores de los Vidrios, de los Aparadores, de los Monumentos y de las Calles. Cada 8 de marzo salen del anonimato los expertos en feminismo que no han leído un solo libro al respecto. Los opinadores inundan las redes con mensajes reprobatorios hacia las mujeres porque pues esas no son formas de manifestarse. Estas personas repiten propaganda antimujeres sin cuestionarse cómo son parte del problema. Son personas muy preocupadas porque al banco le pinten la fachada, pero apáticas de los 10 feminicidios al día en México, como el de Mariel García López, desaparecida el 28 de enero y cuyos restos fueron encontrados en una zona irregular en Cancún. Bueno, estas personas, estos defensores de monumentos, se mantienen mirando la paja en el ojo ajeno y ciegos ante un hecho irrefutable.
El hogar es el lugar más peligroso para las mujeres. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, un estudio del 2018 concluyó que alrededor de 87,000 mujeres fueron asesinadas en todo el mundo el año anterior, es decir, el 2017. Unas 50,000, es decir, 58% a manos de sus parejas o familiares. Esto equivale a que 6 mujeres son asesinadas cada hora por personas que conocen de su círculo más cercano. Y también, bueno, este 8 de marzo es el día de las personas que, pues, en un ánimo tonto, quieren congraciarse con las mujeres y las felicitan, les regalan rosas, les mandan stickers estúpidos o frases cursis que en realidad son estereotipos de género y violencia simbólica. Cuando se ha dicho hasta el cansancio que el origen de este día, pues es precisamente señalar, visibilizar y tratar de erradicar la violencia en contra de las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Y la conmemoración de este 8 de marzo es una exigencia a que esta cese, se termine completamente. El violeta es el color del feminismo y nadie sabe muy bien por qué, aunque la leyenda cuenta que se adoptó en honor a las 129 mujeres que murieron en una fábrica textil de Estados Unidos en 1908, cuando el empresario, ante la huelga de las trabajadoras, prendió fuego a esa empresa con todas las mujeres dentro. Esta es la versión más aceptada sobre los orígenes de la celebración del 8 de marzo. Esa misma leyenda relata que las telas sobre las que estaban trabajando las obreras eran de color violeta. Cada Día Internacional de la Mujer, numerosas personas expresan sin pudor su odio hacia las mujeres. Y la filósofa Andrea Dworkin dice acerca de esto que se odia al feminismo porque se odia a las mujeres. El antifeminismo es una expresión directa de la misoginia. Es la defensa política del odio a la mujer. Bueno, el 8 de marzo es un día que sirve como termómetro de la misoginia y es útil para saber cuánto nos hace falta y cuánto hemos avanzado. Esto es Feminismos en Corto sin tanto rollo. Continuamos. Ya estamos aquí en Feminismos en Corto sin tanto rollo y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Mónica Huicho. ¿Cómo estás, querida Mónica? Muy bien, gracias, muy contenta Aide, de poder participar en este programa tan interesante y compartir con tu audiencia. Muchas gracias a ti por darte este espacio. Sabemos que estás muy ocupada porque ustedes sabrán en algunos momentos varios detalles del trabajo que está realizando recientemente Mónica Huicho, quien es aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como saben, por primera vez en la historia tendremos un proceso de elecciones, un proceso electoral para elegir pues a ministras, ministros, magistradas, magistrados, jueces. Sin duda, este será un proceso sin precedentes, muy importante en la historia de nuestro país derivado de la reforma judicial. Pero antes de entrar en materia, les voy a leer una parte de la semblanza de Mónica Huicho. Ella es mexicana, originaria de Culiacán, Sinaloa, es egresada de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, donde obtuvo el título de licenciatura en Derecho con mención honorífica. También tiene un posgrado en Derecho Público en la Universidad Panamericana, también varias especialidades de amparo, Derecho Administrativo, estudios doctorales en la Universidad de Salamanca y también un doctorado en Derecho Constitucional Económico. La doctora Mónica Huicho, aspirante a magistrada de la Suprema Corte de Justicia. Antes de comenzar sobre los detalles de tu candidatura para formalizarse en breve, me gustaría que nos dijeras ¿cuál es tu perspectiva de esta reforma judicial? Porque aún
no hay un consenso, y qué bueno que no haya un consenso, porque qué bueno que haya diferentes opiniones. Pero, ¿tú qué opinas acerca de la reforma judicial y esta posibilidad que se abrió por primera vez para muchísimas personas de formar parte de un sistema judicial, pues que antes estaba como para algunos privilegiados? Claro, muchas gracias por la pregunta, Aide. Fíjate que la reforma en realidad constituye deliberativo social en el que hubo distintas opiniones, distintas corrientes de pensamiento, pero ha logrado concretarse en distintos artículos de nuestra Carta Magna, y por lo tanto pues ya es la máxima norma que todas las mexicanas y los mexicanos debemos respetar y observar. Esa es nuestra vocación natural para quienes nos hemos formado en el ámbito de impartición de justicia, y ese es el gran cometido. ¿Qué es lo que genera esta reforma judicial? Pues nada más y nada menos que un reclamo de justicia de la población, la sociedad que requiere más seguridad, más salud, más bienestar en general, una entrega de unos mejores servicios en el que la impartición de justicia juega un rol trascendental. Y pues por desfortuna el ámbito de tribunales, ya sea en los estados o a nivel federal, ha sido identificado con una percepción de distancia de la población, juezas y jueces no sensibles, juezas y jueces poco entendibles, pues eso, ¿no? Que no han tenido esa cercanía con quienes más lo necesitan, y pues esto ha provocado una gran transformación en nuestro país que inicia con la manera de cómo serán elegidas las personas juzgadoras. Esto es un modelo innovador en México, pero también en el mundo, Aide. No existe otro sistema jurídico en el mundo que haya establecido una nueva forma de elección de juezas, jueces, magistrados, magistradas, ministras y ministros integrantes de la Suprema Corte, y tiene grandes beneficios, en mi opinión. Entre ellos que se ha reformado todo el modelo del país en la impartición de justicia, sobre todo en estos puestos o en estos cargos de alta decisión que pueden acelerar la entrega de estos resultados a la población, y sobre todo porque se ha introducido por primera vez que las personas juzgadoras reúnan no solo un perfil de tipo profesional, técnico y jurídico, sino que también cuenten con una calidad humana y con una reputación que garantice esa conexión con la entrega de este reclamo de la sociedad. Y me refiero a que es por primera vez, porque todos recordaremos que antes la elección de personas juzgadoras en los niveles de ministros y ministras de la Corte, por ejemplo, eran una facultad exclusiva del presidente de la República. Pero ahora entraremos a una combinación de modelos en el que se han establecido comités de evaluación que miden el cumplimiento de requisitos formales, como contar con una escolaridad mínima, con la especialización en la materia y demás. Pero también entramos a una fase que acaba de concluir, por cierto, y que se denominó la fase de idoneidad, en la que los comités de evaluación pues midieron si efectivamente los aspirantes y las aspirantes cumplían con otros requisitos, como es experiencia en la impartición de justicia, o también el tema que hablábamos de buena fama pública, y pues esto redujo muchísimo el número de finalistas, que en este momento nos encontramos en fase de registro ante el Instituto Nacional Electoral, porque tendremos elecciones el 1 de junio, Aide. Y esto es importantísimo, el rol que ustedes tienen como medios de comunicación para difundir lo que está ocurriendo en nuestro país, y que contaremos con centros de votación en los que finalmente
la población elegirá a quienes han decidido tener como nuevas juezas y jueces, nuevas ministras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que también cambió su integración, porque ahora tendremos una integración paritaria, es decir, habrá una integración representativa del porcentaje de la población, 50% varones, 50% mujeres. ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos a los que se enfrentarán? Hablemos de las ministras y los ministros, porque tú estás aspirando a ser ministra a partir de que resulten electos. ¿Cuáles son estos desafíos más urgentes que demanda la sociedad? Mira, yo entiendo que el reclamo fundamental viene como en los ejes de los servicios del Estado, y entre ellos encontramos el respeto a los derechos humanos, ¿no? Que resumen ya sea los derechos civiles y políticos, incluso la acción de votar y ser votados, y otros de tipo patrimonial, pero a los que se suman esta vertiente de derechos fundamentales, como son el derecho a la vida digna, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad, el respeto a la vida, ¿no? A la libertad en general. Y estos retos pues se acompañan de otros adicionales, como son generar certidumbre en un nuevo sistema que proporcione la confianza incluso para el desarrollo económico del país, y que atraiga inversiones de tipo extranjero, que confían en las instituciones mexicanas. Me parece que es una gran oportunidad para refundar una Suprema Corte de Justicia de la Nación que dé ejemplo de esta protección constitucional por la nueva integración de estos nuevos perfiles que seguramente serán elegidos por la población de entre los mejores que han decidido los comités de evaluación. Ahora, el Poder Judicial, todas y todos lo sabemos, ha estado señalado cotidianamente, digamos, en todo el país, en todos los juzgados, en ministerios públicos, bueno, no porque, pero hablemos de jueces y juezas, hay un constante reclamo acerca de la corrupción, de cómo revictimizan a las personas, cómo aceptan dinero, y luego nadie les sanciona, son como intocables, ¿no? Las jueces y los jueces, no hay una consecuencia para ellos, o no la que se esperaría de una sociedad pues harta de tanta corrupción. Apenas se difundió un ranking y México subió, o sea, cada vez es peor el índice de corrupción en nuestro país, y el Poder Judicial pues brilla por tener todos estos méritos. ¿Cómo la población va a poder elegir a las mejores personas menos propensas a corromperse? ¿Qué atributos crees que deberíamos observar a la hora de tomar nuestra decisión y emitir nuestro voto? Claro, pues yo creo que la Constitución ya nos da claridad en estos requisitos, y los requisitos son de una capacidad técnica y profesional, la experiencia en la impartición de justicia y gozar de una buena reputación. Este segundo a mí me parece fundamental, Aide, porque la buena fama no la puedes construir de la noche a la mañana. Es algo que es un estándar de vida, es la elección de un proyecto y de una vocación de las personas en su carrera, y que esto está pues a la luz del ojo público. Entonces la ciudadanía seguramente identifica con claridad quiénes somos, no porque el día de hoy estamos postulándonos para aspirar o para llegar a una posición relevante en la impartición de justicia, sino más bien por el trabajo que hemos hecho ya en la vida cotidiana, en el día a día, en nuestras sentencias, en nuestros casos y en nuestro comportamiento público y social, ¿no? Con nuestra comunidad, con nuestros compañeros de generación, con nuestras familias incluso.
Entonces, creo yo que estos requisitos que la Constitución ha establecido son la guía más clara que la sociedad debe de tener, así como su checklist de referencia para elegir el día que corresponde, que es el 1 de junio, a las mejores opciones de estas propuestas que el INE seguramente publicará lo antes posible y dará a conocer en este procedimiento inédito, y que me parece que es el inicio de una gran transformación de fondo que combate de manera directa la corrupción, el nepotismo, el amiguismo al que hacías referencia, el influyentismo y otras malas prácticas que México ha decidido erradicar. Y esto no se hace por la aspiración de una persona, sino que este objetivo lo lograremos en conjunto y sobre todo con el compromiso a respeto a estos nuevos valores de país que estoy seguro que lograremos. Bien, estamos conversando con Mónica Huicho, quien es aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia. Ella ha recibido numerosos premios, como el Premio Nacional, primer reconocimiento de integridad y transparencia en México, también el Premio Nacional INAP en el 2003, una mención honorífica en el Premio Nacional INAP en la convocatoria del 2002, el reconocimiento nacional Mujeres que Abrieron Camino, igualmente un galardón nacional Laurea Trinitas Femina, otorgado por la Comunidad Internacional Universitaria y el Senado de la República en el año 2023. Vamos a seguir hablando de los reconocimientos de Mónica Huicho al regresar de la pausa. Estamos aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo. Ya regresamos aquí a Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo y estamos conversando con la doctora Mónica Huicho, quien aspira a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia. Hablamos ya de los desafíos que enfrentarán las personas juzgadoras, las personas que formen parte del sistema judicial en esta nueva era. Hablemos de ti, Mónica. ¿Cuáles consideras que son tus principales atributos? ¿Por qué habríamos de votar por ti? ¿Por qué habríamos de elegirte a ti? Ya nos hablaste de, pues así de manera genérica, de lo que deberíamos observar, que me parece fundamental, la trayectoria, porque hoy por hoy puedes buscar el nombre de cualquier persona en Google y ya te vas a dar una clara idea, ¿no? Por ejemplo, los reclutadores en las empresas hacen un análisis de lo que hay en redes sociales, porque es un comportamiento. De alguna manera hay cosas que se pueden inventar también, aunque creo que vamos cada vez más desarrollando esta capacidad de identificar lo que es verdadero, lo que es falso, cotejar en 2 o 3 fuentes, ¿no? Identificar cuáles son las fuentes más confiables, etcétera. Pero, por ejemplo, funcionarias o funcionarios que hayan sido inhabilitados por peculado, ¿no? Pues eso es difícil de ocultar, ¿no? Que serían personas no elegibles, sería lo ideal. Igualmente, personas que han sido sentenciadas por violencia familiar, que yo sé que hay muchas personas que están en el Poder Judicial que tienen esas sentencias y aún así están, ojalá no sigan perteneciendo al Poder Judicial ni a ningún de los 3 poderes de la Unión. Pero hablemos un poco más de ti. ¿Cuáles consideras que son tus principales atributos? Gracias por la pregunta, Aide, pero creo que estoy impedida para hacer una descripción con invitación a la población en este momento, porque la Constitución establece que tenemos un plazo específico para pronunciarnos en ese sentido, invitar en función de tus atributos a la población para que el día del proceso voten por ti. Yo no podría hacerlo ahora porque eso sería pues incurrir en una práctica de acto anticipado de campaña y no podemos hacerlo. Qué bueno que lo mencionas, porque creo que lo que sí debe de saber la población es que el periodo de campaña para que las personas puedan hacer un llamado al voto inicia el 30 de marzo del 2025 y concluye el 28 de mayo de este mismo año, para que las personas tengan durante esos 60 días un periodo de análisis
de las opciones que se han inscrito ya formalmente ante el INE y que pues en su momento podrán elegir con el ejercicio del derecho a votar, que también es uno de los derechos humanos fundamentales que protege la Constitución. Y esto es un ejercicio pues novedoso, muy valioso, en el que pues aspiramos que la mayor parte de la ciudadanía salga ese día y ejercite el derecho a votar por este nuevo modelo de elección de juezas y de jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros que ha establecido la Constitución. Y yo decía que me parece que es una reforma inicial que se tendrá que complementar, perfeccionar en algunos aspectos de forma que han ido surgiendo sobre la marcha, ¿no? En este modelo inédito en el que se tendrá que hacer como un ajuste y por supuesto siempre con la vocación de un país creativo que está impulsando la mejora de nuestros sistemas jurídicos para erradicar estos flagelos a los que tú ya hacías referencia, pero también mejoras en concreto para crear ese resultado de la justicia que el pueblo quiere y entregar estos nuevos resolutivos que puedan generar beneficios inmediatos a las personas en nuestro país. Claro, y qué bueno que me corriges, porque entonces será un proceso similar a los que hemos vivido a la hora de elegir, por ejemplo, al Poder Ejecutivo o al Poder Judicial. Es decir, tenemos un periodo donde estamos conociendo a algunas personas que aspiran a ocupar alguno de los cargos, después tendremos una campaña, después tendremos un silencio, ¿no? Y se llegará el 1 de junio, que es el día de votar. Sí, así es, es distinto porque en este caso, fíjate que la Constitución ha establecido restricciones, por ejemplo, de el uso de recursos públicos para impulsar las candidaturas. No habrá el manejo de recursos públicos para este aspecto. También se prohíbe la intervención de los partidos políticos, quienes no están impedidos constitucionalmente para intervenir en un proceso de naturaleza cívica en el que el actor fundamental es el ciudadano informado que participa y elige a las mejores y a los mejores candidatos de estos grandes listados. ¿Y qué sí se puede hacer? Bueno, en su periodo prudente, las candidatas y los candidatos durante los 2 meses, los 60 días a los que nos referíamos, pues podrán hacer uso de la pauta pública. ¿Y qué es la pauta pública? Pues hacer uso de espacios de televisión y de radio, de difusión, que el Estado organizará y tendrá previsto para darnos a conocer ya, ahora sí, con mensajes expresos de invitación al voto en su momento. ¿Y qué otra cosa no se puede hacer? Pues no se podrá hacer uso de la propaganda electoral, la que normalmente son como artículos de utilería electoral que tienen impresiones, grandes mecanismos de difusión en artículos específicos llamados así, propaganda electoral. Esto creo que no lo vamos a ver porque no está permitido en este proceso inédito. Entonces, ¿qué sí podemos usar? Redes sociales de tipo gratuito y con una restricción que se publicará también para que las candidatas y los candidatos usen sus recursos privados, pero en unas cantidades también fijas por el Instituto Nacional Electoral que pronto conoceremos. Ok. Esas cantidades todavía no se dan a conocer. No, se han manejado algunas diversas cantidades, diversos montos, pero aún no conocemos el veredicto del órgano electoral. Estamos a la espera de saber en qué consistirán estos mecanismos y estos topes. En resumen, para poderles conocer a quienes aspiren a ocupar alguno de los cargos, como bien decías, de un listado enorme de juezas
jueces, magistrados, magistradas, ministros, ministras. Nos vamos a informar a través de la pauta oficial que está pues en televisión, en radio, en periódicos, supongo también, y además las redes sociales. ¿Es así? Es correcto, así es. En resumen, con toda claridad lo has señalado. Muy bien. Bueno, pues esta reforma judicial tendrá espacio en nuestro país. Yo creo que es súper importante. Nos has dicho además de que habrá paridad en este caso en la Suprema Corte de Justicia, y nos has hablado también de los atributos que debemos observar a la hora de elegir. Sin embargo, me gustaría preguntarte si consideras, porque hay también opiniones así, de que se abre la posibilidad de que lleguen personas juzgadoras, no necesariamente con las habilidades, con la capacidad, o sea, no con tan bien la experiencia, porque lo que tenían otras personas que llevan mucho tiempo ahí, pues es también mucha experiencia y mucho conocimiento, para lo malo y para lo bueno. Entonces, hablemos un poco de estas desventajas que se han observado también. ¿Qué opinas de ellas? Y también de las opciones que se abren para que otros poderes influyan, ¿no? Es decir, se puede inscribir cualquier persona, a lo mejor sin tantos filtros, o bien con ciertos filtros. Eso también abre las posibilidades, pues, para que la delincuencia, para que otros partidos políticos se disfracen y entonces puedan participar así e influir. Imagínate lo que eso sucedería. ¿Qué opinas acerca de estos argumentos? Creo que el diseño constitucional ha previsto por primera vez identificar el cumplimiento de unos requisitos formales con unos máximos, unos mínimos, etcétera, que ha propiciado la participación histórica en este proceso de alrededor de 20,000 aspirantes en los distintos cargos convocados. Entre estos 20,000 aspirantes, quiero decirte que cerca del 30% son personas juzgadoras o hemos sido personas juzgadoras que decidimos continuar con este compromiso con nuestro país, ahora con el rigor que representa pasar por unos exámenes que antes no existían. Entonces, me parece que el mecanismo, el diseño, es una mejora a lo que teníamos. En principio, porque rompe con esta característica tan criticada de los sistemas presidencialistas, de que estas funciones y estos cargos y estos puestos son designados específicamente por el presidente de la República para el cargo de ministras y ministros, por ejemplo. Y ahora ya estás en la práctica de unos ejercicios que han sido traídos a México de modelos exitosos como el sistema alemán, en el que son los comités evaluadores integrados por expertos, normalmente de corte académico o con reconocimiento y trayectoria en la impartición de justicia, como ha ocurrido en el caso mexicano para este primer ejercicio, quienes evalúan que realmente las personas candidatas cumplan con esos requisitos mínimos que estableció la Constitución, que antes no existían. Entonces, no sabemos si en el pasado los ministros y las ministras del pasado, porque bueno, no contamos con un instrumento objetivo que evidencie esta parte de cumplimiento. No sabemos si los ministros y las ministras del pasado han cumplido con esos mínimos escolares, por ejemplo, que marca la Constitución. Habría que hacer una investigación, una indagatoria para quienes se dediquen a este ramo de los datos y de los estudios. ¿Cuál era el promedio de las ministras y de los ministros del pasado para llegar a ocupar el más alto cargo de lo que representa la impartición de justicia en nuestro país, como ser ministra o ministro de la Suprema Corte? Pues ahora sí se estableció un requisito mínimo en la Constitución de cumplir con una escolaridad y un promedio de licenciatura en tu certificado, por lo menos de 8 de promedio, ¿no? Entonces, este requisito se convirtió en un mínimo
que se fue superando en función del nivel de competencia, porque llegaron, bueno, en lo que a mí me tocó experimentar, pues personas muy destacadas de la academia que no tenían formación jurisdiccional, pero son personas con una trayectoria muy importante en el desempeño de, ya sea de la docencia o de la investigación, o también nos encontramos a personas muy, muy destacadas en el ejercicio de la abogacía, como despachos, postulantes, firmas, bufetes jurídicos, etcétera. Y otro tanto de gran relevancia y connotación a quienes yo reconozco en todos sus aspectos como buenas personas juzgadoras que coincidieron con nosotros en esta convocatoria. Entonces, el nivel de competencia subió muchísimo, Aide. Sí, la Constitución decía un mínimo de 8, pero llegamos ahí a ver de verdad personas de excelencia académica, con alta reputación, buena fama pública, lo cual es interesante porque por primera vez vimos el requisito, ¿recuerdas?, de tan criticado socialmente, a veces públicamente, el tema de contar con las cartas de recomendación de tus vecinos, la carta de recomendación de tus grupos sociales o de tus colectivos jurídicos que pudieran respaldarte. Entonces, no sabemos si en el pasado, si este requisito hubiera estado allí escrito, las ministras y los ministros hubieran cumplido con el requisito de contar con la carta de los vecinos, ¿no? Entonces, me parece que es una mejora a lo que ya teníamos. Y esto es garantía para la población de dos cosas: de que el nuevo perfil de integración de personas juzgadoras, los cargos que tú ya has señalado con claridad, pues es una garantía de compromiso con nuestro país y de trabajar todos en conjunto para generar esas mejoras aceleradas que la población reclama. Mejor justicia y que la justicia llegue a todos los rincones del país. Estamos conversando con Mónica Picho, que también en la Administración de Justicia y en la Administración Pública ha sido magistrada federal en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos desde el 2015. También participa activamente en la International Association of Women Judges, capítulo México, en la que en el 2017 resultó electa por unanimidad como vicecoordinadora general a propuesta de sus compañeras ministras, magistradas y juezas del país. Y esto me lleva a preguntarte acerca de pues, la deuda que tiene nuestro país con las mujeres. Los delitos en contra de las mujeres, los feminicidios, la violencia familiar, solamente una reducida parte llegan a sentencia. Creo que el porcentaje es como del 20%, o sea, muchos de estos delitos no consiguen justicia ni para las mujeres ni para sus hijas e hijos. Hay una gran deuda de nuestro país con las mujeres, con más de la mitad de la población. ¿Qué opinas acerca de esto? No, pues que tienes toda la razón, y esta es una de las grandes causas que justifica la reforma en sí misma. Desde el 2011 tuvimos una reforma constitucional que coloca en el primer nivel de la jerarquía y de la importancia y la trascendencia los derechos humanos en nuestra Constitución, y allí viene expresa la prohibición de la discriminación y el reconocimiento de lo que para nosotros son categorías sospechosas. En términos coloquiales, ¿cuáles son los grupos vulnerables que históricamente han sido pues más desfavorecidos? Y ahí encabeza la lista el colectivo de mujeres, ¿no? Acompañado de las personas con discapacidad, de las personas migrantes, adultos mayores, las personas que han sido discriminados por condición de salud o por sus creencias religiosas, o los grupos de la diversidad sexual. Entonces, a partir de la reforma, que tenemos pues ya más de una década, ¿no?, de esta inserción a ese rango en nuestra Constitución, pues hemos visto que los resultados no han sido con el ritmo y el aceleramiento que la población espera.
Entonces, ¿esto a qué obedece? A que tenemos un modelo tradicional que viene discutiendo con unas nuevas formas de pensamiento y de protección de los derechos humanos. Entonces, tuvimos que salir a la lucha, algunas colegas, entre ellas tu servidora, quienes nos convertimos como en una especie de activistas judiciales para defender estas causas que ya eran un logro en la Constitución. Pero esto lo identificábamos como en el nivel de una igualdad formal, una igualdad que está plasmada en la ley, pero que no llegaba a su materialización en el mundo real, ¿no? Entonces, tuvimos que impulsar incluso metodologías para juzgar con perspectiva de género, y nos topábamos con una resistencia permanente a la adopción de estas metodologías, Aide, porque no había claridad en el método tradicional frente a una aplicación novedosa de la Constitución con inspiración internacional, que eso fue lo que ocurrió en nuestro país, ¿no? Con los derechos humanos de fuente internacional, y que fueron muchos casos dolorosos, como el caso de Campo Algodonero, ¿no? Donde tuvimos allí el caso mediático de las muertas de Juárez, que es un caso de feminicidio de mujeres trabajadoras en Ciudad Juárez, que no recibieron ni la atención del sistema de investigación penal, ni la atención para la búsqueda de esas víctimas de feminicidio, ni la atención a sus familias. Entonces viene la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2010, 2011, 2013, con señalamientos para que se hiciera efectiva una justicia que identificaba a nuestro país como un sistema machista en el que teníamos que generar instituciones para propiciar el cambio de mentalidad. La justicia tiene mucho que ver con la entrega de estos resultados, y el ritmo de esta entrega, aunque sí tenemos avances, no es el que la sociedad reclama. Entonces, tenemos esa gran deuda, pero un gran compromiso de que esta reforma al Poder Judicial facilite esta entrega de una justicia más pronta, sobre todo que garantice la protección de los derechos humanos, su respeto, y también genere esas garantías de no repetición que nos recuerdan todos los días los colectivos de forma estridente, ¿no? Garantías de no repetición que generen ejemplo de cambio de sistema de vida en México, y que pues propicie una mayor seguridad y una mayor integridad para las personas. Sí, ojalá esto se materialice, es decir, que las leyes que están en este aspecto formal se conviertan en lo cotidiano, y que las personas que van a participar en este proceso electoral el 1 de junio, pues tengan ya perspectiva de género, perspectiva interseccional, que puedan observar los derechos humanos en primera instancia, que no haya esta resistencia que identificamos hoy por hoy en todos los servidores públicos. Es atroz lo que está ocurriendo todos los días, ¿no? Como esta revictimización de las niñas, los niños, las mujeres y demás. Pues ya nos pasamos un poquito, ya llegamos al final de esta conversación con la doctora Mónica Huicho acerca de la reforma judicial. Nos has compartido información súper interesante. ¿Algo más que quieras agregar, doctora? No, pues nada más agradecerte a ti y a tu audiencia, que sigamos todos trabajando por este objetivo común, que es el bien de México, en el que estamos muy, muy involucrados, y que hagamos realidad este propósito de que la justicia llegue a todos los rincones del país, y que cuenten conmigo para cualquier inquietud y para cualquier duda que surgiera con esta conversación. ¿Alguien que quisiera entrar en contacto contigo? ¿Cuáles son tus redes sociales para tener más información? Pues mi nombre y apellido, así estoy en mis redes sociales, Mónica Huicho, @Mónica Huicho, @Mónica Huicho G, con G, por cierto. Muy bien.
Muy bien, pues muchísimas gracias, estimada doctora Mónica Buche, por haber estado aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo. Mucho éxito. Estaremos al pendiente, atentos acerca de el próximo 1 de junio y todo lo que venga, que será pues histórico para nuestro país. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Gracias por todo, mi amable. Gracias. Y así llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, Sin Tanto Rollo. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber estado aquí a lo largo de todo el programa y gracias a quienes lo hacen posible, a Diego Ramírez en la edición de video, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, a Ramón Aguilar, director de Pulso Sur, a Jesús Cruz Martínez, director de Verdades Quintana Roo, a Erika Fernández, gerente y directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TV CUN, Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora, Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 11 mujeres cada día tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.